Amén. Aleluya. También bendecimos la vida de los que nos están conectando en Facebook Live. Dios bendice sus vidas y declaramos que la gracia de Dios también está sobre sus vidas. Amada iglesia, le queremos dar las gracias. Sabemos que la semana pasada fue un día que cada año se celebra la familia pastoral y queremos darle las gracias por esa honra. Pero sabe algo tan importante, que la honra más grande y la honra verdadera es a quien se lo merece, y la gloria es para aquel que está también en este lugar contigo, conmigo, y se llama Jesús de Nazaret. Amén, aleluya. Jesús de Nazaret, a cual el Padre le dio un nombre, y dice la Biblia que un nombre que está sobre todo nombre, para que en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra se doble toda rodilla y se confiese que Jesús es el Señor nuestro. Aleluya. Oh, te alabamos, denle alabanza a ese Rey de Reyes, que es el que merece toda la honra y toda la gloria. Amén. Quiero llevarlo a una palabra. Yo no tengo la nueva traducción viviente. Vamos a tratar, si Media me lo puede poner por favor en pantalla para que usted me lo lea. Y es en el libro de Esdras, capítulo 9, versículo 8 y 9. Si pantalla, Media me lo puede poner en la pantalla, lo voy a agradecer. Y si no, pues vaya conmigo. Allí Esdras 9:8, yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Amén, ahí sí lo tenemos. Amén. Versículo 8 dice: sin embargo, ahora se nos concedió un breve momento de gracia. Diga conmigo, un breve momento de gracia. Porque el Señor nuestro Dios ha permitido que unos cuantos de nosotros sobreviviéramos como un remanente. Él nos ha dado seguridad. Diga conmigo, seguridad. En este lugar santo. Nuestro Dios nos ha iluminado los ojos y nos ha concedido un poco de alivio. Diga conmigo, alivio. De nuestra esclavitud. Pues éramos esclavos, pero en su amor inagotable, nuestro Dios no nos abandonó en nuestra esclavitud. Por el contrario, hizo que los reyes de Persia nos trataran favorablemente. Diga conmigo, favorablemente. Él nos dio nuevas fuerzas. Diga, nueva fuerza, para que pudiéramos reconstruir el templo de nuestro Dios y reparar las ruinas. Nos dio una muralla de protección. Diga conmigo, protección, en Judá y en Jerusalén. Padre, te damos gracias. Una vez más en esta mañana venimos delante de tu presencia, Señor. Y hay tantos beneficios en tu gracia, Dios, que en el cual, Señor, no queremos, Señor, desconectarnos de tu gracia. Declaramos esta mañana, Señor Padre, que podemos sentir tu gracia en este lugar, mi Dios, y declaramos que nos mantendremos conectados siempre bajo tu gracia, porque declaramos que cuando está tu gracia hay bendición, hay protección, hay nueva fuerza, hay el favor, hay seguridad, hay un momento de gracia en ti, Señor, y tú nos das alivio en todas las cosas. Padre, te damos gracias y declaramos en esta mañana, Señor, y reprendemos todo espíritu contrario, todo espíritu que traiga, queriendo traer contrariedad, Señor, a tu palabra, lo echamos fuera y declaramos nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, oh Padre Santo, receptores a la palabra que tú tienes para nosotros en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, amén, aleluya. Diga conmigo, la gracia de Dios tiene muchos beneficios para mi vida. Amén. Tome su lugar, pero antes de sentarse, voltee al que está a la par suya o atrás y dígale: no te desconectes de la gracia de Dios. Esdras fue un sacerdote de Israel en tiempos muy difíciles. En un tiempo muy difícil, ya que el pueblo y aún los líderes del pueblo le habían dado la espalda a Dios. Se imagina el sacerdote de ese lugar de Israel y todo el pueblo, y no solamente el pueblo, sino también los líderes le dan la espalda a Dios. Estamos hablando de Esdras.
Esdras fue uno de los sacerdotes que apoyó a Nehemías para levantar los muros de Jerusalén. Y ahí es cuando comienza la distinción entre los samaritanos y los judíos. ¿Por qué? Porque Sanbalat era judío y Sanbalat es una de las personas que se opuso más a que se levantara ese templo en Jerusalén. Y ahí es cuando comienza. Entonces Esdras era el sacerdote en aquellos tiempos, pero Esdras es parte de esa bendición de levantar esos muros, de levantar esas puertas quemadas y volver a reconstruir ese templo para Dios en Jerusalén. Entonces habían dejado sus mandatos, los líderes del pueblo habían dejado sus principios y sus valores y abandonaron a Dios, se alejaron de Dios. Y hoy esta mañana yo quiero hablarte de algunos beneficios de la gracia de Dios. ¿Qué dice ahí? Léalo conmigo. Los beneficios de la gracia de Dios. Y solamente en estos versículos que acabamos de leer, ahí encontramos más de 7 beneficios, de lo cual es a través de la gracia de Dios. Y por eso quiero decirle que usted no se debe de desconectar de la gracia de Dios, sino todo lo contrario, tiene que provocar la gracia de Dios para su vida y tiene que aprovechar, porque dice la Biblia que solamente un breve momento de gracia. ¿Cuánto quiere un breve momento de gracia? Un solo breve momento. Cuando está hablando de breve, está hablando de algo mínimo. Un breve momento de gracia. Suceden muchas cosas en nuestra vida. Un breve momento de gracia. Suceden cosas sobrenaturales en tu casa, en tu familia, en tu finanza, en tu negocio, en tu vida, donde quiera que tú vayas. Pero solamente se necesita un breve momento de gracia. Hay muchos pasajes en la Biblia de muchos hombres y mujeres. Y a la mente estoy recordando a aquella mujer que va al maestro, va a Jesús, y Jesús le dice: no es bueno que yo le dé el pan, dice, a los perrillos, yo los traigo solamente para los míos. Pero esa mujer, ella provocó la gracia de Dios, y dice que tenía una hija que estaba endemoniada. Entonces, ¿qué pasa cuando hay gracia de Dios? Hay sanidad. Ya conmigo, cuando hay gracia de Dios hay sanidad. Cuando hay gracia de Dios hay milagro. Cuando la gracia de Dios está, tienes que aprovecharla, hermana, porque cuando la gracia de Dios está por un breve momento, es tiempo de aprovecharlo, porque cosas sobrenaturales tienen que suceder en tu vida. Donde quiera que Jesús andaba, cargaba la gracia de Dios, y donde iba Jesús, todas las cosas eran cambiadas, todas las cosas eran diferentes, cosas sobrenaturales sucedían. Los enfermos empezaban a ser sanados, los paralíticos se levantaban y caminaban, los ciegos miraban, los leprosos eran sanados. Todo sucedía. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios estaba en ese momento, en ese lugar. Y yo quiero que la gracia de Dios esté sobre tu casa. Repito esto: yo quiero que la gracia de Dios esté siempre sobre tu casa. Porque cuando la gracia de Dios está sobre tu casa, diga conmigo, hay muchos beneficios. Esdras en ese momento hace un acto simbólico. Cuando mira que el pueblo abandona a Dios, los líderes abandonan a Dios y empiezan a adorar a dioses ajenos, se van alejando de la presencia de la gracia de Dios. Y Esdras se levanta y hace un acto simbólico y muy poderoso. Esdras va a la presencia de Dios y empieza a orar. Diga conmigo, la oración provoca la gracia de Dios. Dice que empieza a pedir perdón por los pecados del pueblo, y a consecuencia de esa oración Dios le concede solamente un breve momento de gracia. Y en ese breve momento de gracia Dios empieza a hacer cosas sobrenaturales a su pueblo. Y yo estoy declarando en esta mañana que por un momento, por un breve de gracia de Dios, Dios empieza a hacer cosas sobrenaturales en esta ciudad. Dios empieza a hacer cosas sobrenaturales en esta casa. Dios empieza a hacer cosas sobrenaturales sobre tu vida y tu familia. Aleluya. ¿Sabes qué? Es lo único que se necesita para que algo sobrenatural acontezca en tu vida. Es lo único que se necesita para que algo sobrenatural acontezca sobre tu vida. ¿Qué es lo que necesita? Diga conmigo, la gracia de Dios. La gracia de Dios.
Un breve momento de gracia cambia muchas cosas. Un breve momento de gracia. Y yo creo que todos en algún momento hemos tenido ese breve momento de gracia. Pero muchos de nosotros no hemos aprovechado ese breve momento de gracia. Y eso es lo único que necesita para que acontezca algo sobrenatural en tu vida. Un solo momento de la gracia de Dios y todas las cosas, diga conmigo, serán diferentes. ¿Cuántos quieren un momento de la gracia de Dios? Eso es lo que tú y yo necesitamos. Todos necesitamos ese momento de la gracia de Dios. Pero ¿qué fue lo que provocó la gracia de Dios? ¿Qué fue lo que provocó que la gracia de Dios viniera sobre Esdras? ¿Recuerda? ¿Qué fue lo que hizo Esdras? El pueblo abandonó a Dios, los líderes abandonaron a Dios. ¿Y qué fue lo primero que hizo Esdras? ¿Fue tras de ellos a reclamarles? No. Esdras se postró y oró a Dios, y eso es lo que provocó que Dios mandara de su gracia. Y eso es lo mismo que tú necesitas hacer como Esdras. Tienes que provocar la gracia de Dios. ¿Cómo? Estando en oración con Él, estando en comunicación con Él, poder tener esa cercanía con Él, esa intimidad con Él, porque es donde vas a provocar la gracia de Dios para que todo lo sobrenatural empiece a acontecer en tu casa, en tu vida. Diga conmigo, todos necesitamos ese breve momento de gracia. Oró para que la gracia de Dios viniera sobre su pueblo. Orar para que la gracia de Dios esté sobre nosotros, y es donde cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros queremos que algo sobrenatural suceda en nuestras vidas. Yo estoy esperando algo sobrenatural de parte de Dios. Y yo sé que tú estás esperando algo sobrenatural que acontezca en tu vida de parte de Dios. Provoca la gracia de Dios. Porque si tú logras que la gracia de Dios esté sobre tu vida, todas las cosas van a suceder favorablemente para tu vida en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hay muchos cristianos que solo piensan que la gracia es solo salvación, pero no es así. Hay muchas cosas más. Hay mucha gente, hermano, que la gracia, sabemos que la gracia de Dios es un regalo de Dios. Es el favor, el regalo de Dios para salvación. Y muchos cristianos nos quedamos solamente con que es para salvación, y por eso no podemos obtener los beneficios que hay en la gracia de Dios. Porque cuando viene la gracia de Dios, hay bendición, hay provisión, hay sanidad, hay alegría, hay gozo, hay misericordia, hay perdón, hay milagros. Aleluya. Amén. Y todo eso es a través de la gracia de Dios. Y lo primero, o el primer beneficio que viene con la gracia de Dios, es la salvación. Diga conmigo, la salvación. La salvación. Pero no te puedes quedar solamente con la salvación. Efesios 2:8. Muchos cristianos toman la palabra que está en Efesios 2:8. Reina Valera dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Aleluya. Y nos quedamos que la gracia es solamente salvación. Y esta mañana yo vengo a decirte, amada iglesia, que no solamente la gracia de Dios es salvación. La gracia de Dios, hay mucho más para tu vida. En la gracia de Dios hay mucho más para tu familia. En la gracia de Dios hay mucho más que tú deberías de beneficiarte, porque son los beneficios que Dios tiene para tu vida. Aleluya. Lo que nos dice la palabra es que la salvación no es por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios. Y cada uno de nosotros en un momento recibimos eso. Y lo que pasa es que muchos cristianos se quedan ahí. Es como cuando un niño de 5 años, 6 años, tú le prestas tu tableta electrónica. Y sabemos que en una tableta electrónica, diga conmigo, hay muchos beneficios. Hay muchos beneficios. Cuando tú sabes usar un aparato electrónico, hay muchos beneficios. Pero tú se lo prestas a tu niño de 5, 4, 6 años. ¿Y qué va a pasar con ese niño? ¿Qué piensa ese niño?
que esa tableta es solamente para jugar. Ese niño piensa que en esa tableta solamente sirve para bajar juegos, para jugar juegos. Pero déjame decirte que muchas veces, así como cristianos, nosotros también venimos a tomar la gracia de esa manera, que la gracia de Dios es solamente para salvación. Y déjame decirte que no solamente es para eso, porque la gracia de Dios hay mucho más. Así como en una tableta electrónica hay mucho más beneficio, así también en la gracia de Dios hay muchos beneficios. Otros han creído que la gracia de Dios solo trae perdón y que nos ayuda para salvación y nos lleva al cielo. La gracia de Dios no es solamente para salvación y para llevarte al cielo, ni para perdón. La gracia de Dios, segundo beneficio que viene por la gracia de Dios, es seguridad. Diga conmigo, seguridad. Y Gálatas 4:7, Reina Valera, dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aleluya. Ya no eres esclavo, eres un hijo. Y si tú ya no eres esclavo, eres un hijo. Deja de estar pensando como esclavo y estar pensando como esclavo. Tienes que pensar como un hijo de Dios. Y la palabra de Dios dice que como hijo de Dios yo tengo seguridad, yo tengo beneficio, yo tengo, dice que conforme a sus riquezas en gloria, yo tengo derecho a ellas. Amén. Vino ese breve momento de gracia y hubo salvación, pero también hubo seguridad. Así que la gracia no trae salvación solamente, no trae seguridad solamente, pero cuando trae seguridad, ¿seguridad de qué? Usted puede estarse preguntando, ¿seguridad de qué? Y por eso le dije hace un momento que ya no es, como dice la Biblia, el libro de Gálatas, que ya no somos esclavos. Entonces la seguridad que hay es de que tú eres hijo, que tú eres hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la gracia de Dios te asegura identidad como hijo. ¿Cuánto le dan alabanza al Rey? Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Y eso es lo que te da seguridad. Y eso es lo que te debe llevar a beneficiarte de la gracia de Dios, porque la gracia no solamente trae seguridad, no solamente trae perdón, no solamente trae salvación, sino trae, diga conmigo, mucho más. Mucho más. Ahora, dile al que está a tu lado, la gracia de Dios te asegura de tu identidad como hijo. Hay muchas personas que todavía se ven como esclavos, es porque no pueden gozar de la plenitud de Dios, porque su conocimiento de la gracia de Dios es muy limitado. Como los niños, el conocimiento de los niños para una tableta electrónica es limitado. Piensa que solamente es para jugar, para bajar juegos. Y así es nosotros, nuestro entendimiento de lo que es la gracia de Dios está limitado, y por eso muchos todavía siguen viviendo como esclavos y no como hijos. Tú tenías un amo cuando no le servías a Dios, y se le dice amo a alguien cuando tú eres esclavo. Y si tú eras esclavo del pecado, había un amo, que ese amo se le llama Satanás. Pero la Biblia dice que ya no hay amo, ya no hay esclavitud, sino que ahora tenemos un padre y tú eres un hijo. Y por lo cual esa seguridad es la que te da de que tú eres un hijo de Dios. Y ya no puedes vivir más como esclavo, sino como hijo. Tu Dios y mi Dios no es nuestro amo, sino es nuestro Padre. Aleluya. Dice la Biblia que hemos sido adoptados como hijos de Dios y tenemos derecho a su herencia. Amén. Y si tú tienes la revelación de que tú eres un hijo, una hija de Dios, entonces vas a entender que tienes derecho a sus promesas, tienes derecho a su herencia. Solamente, diga conmigo, solamente los hijos pueden entender esto. Solamente los hijos pueden entender que tienen herencia de parte de Dios. Y
Y es por eso que el apóstol Pablo dice, ya no son esclavos, cambien esa mentalidad de esclavitud y entiendan que Dios no es su amo, entiendan que Él es su Padre y como hijos tienen derecho a la herencia del Padre. Ya no eres esclavo, ya no tienes amo, ahora tienes un Padre y ahora eres un hijo. Aleluya, dáselo fuerte. Aprende esto, iglesia, que cuando salgas de este lugar entiendas, tenías amo antes cuando eras esclavo, pero ahora no eres esclavo más, por lo cual no tienes amo, sino tienes un Padre. Y eres heredero de todas las bendiciones de Dios, no por lo que tú has hecho ni por lo bueno que tú seas, sino porque Él ya lo hizo en la cruz del Calvario. Dije, Él ya lo hizo en la cruz del Calvario, y no porque tú eres bueno, es porque Él es bueno. Aleluya. Eres heredero, eres heredera. Y esto quiere decir que es por la gracia de Dios, y por la gracia de Dios tienes acceso a todas sus promesas. Dile al que está a tu lado, tienes acceso por la gracia de Dios a todas sus promesas. Muchas veces como cristianos limitamos las promesas de Dios a nuestra vida. Dios te ve como un hijo, Dios te ve como una hija. Así que no tengas temor de pedirle a Dios tus promesas. No tengas temor pedirle a Dios tu herencia, porque Él le complace bendecir tu vida, porque tú eres su hijo, porque tú eres su hija. A Él le complace. Y como padres de familia, yo creo que a nosotros nos complace bendecir a nuestros hijos. Uno empieza a construir, uno empieza a expandirse y uno empieza a obtener. Pero cuando llega el tiempo, siempre dice uno, esto es para mi hijo, esto es para mis hijos. Y así Dios, todo dice la palabra de Dios, que todo es de Él. Y Él lo tiene ¿para quién? Para sus hijos. Y si tú eres un hijo de Dios, tú tienes derecho a esa herencia que Él tiene como Padre para tu vida. Así que no limites las promesas de Dios para tu vida. Dios no tiene hijos de segunda, hermano. Para Dios todos somos sus primogénitos, aleluya. Tú eres el primogénito, tú eres la primogénita de Dios. Tú no eres un hijo de segunda, tú eres el primogénito de Dios, aleluya. Y alcanzamos la doble bendición. Y eso es lo que te debe llevar a tener seguridad de que tú eres un hijo de Dios. Ten la seguridad de que tú eres heredero. Ten la seguridad de que tú tienes derecho a todas sus promesas. El tercer beneficio de la gracia de Dios, diga conmigo, ¿cuál es, pastor? ¿Cuál es, pastor? Esperanza. Gloria a Dios. Diga conmigo, esperanza. En la gracia de Dios no solo tengo salvación, no solo tengo protección, sino también tengo esperanza. Y Tito capítulo 3 versículo 7 dice, para que justificados por su gracia, justificados ¿por qué dice? Por su gracia, viniésemos a ser, ¿qué venimos a hacer? ¿Conforme a qué? A la esperanza de la vida eterna, aleluya. Si yo fuera usted, yo me poniera de pie y le daba alabanza de palma al Rey de Reyes, Señor de Señores, porque en Él tenemos esperanza de vida eterna, aleluya, aleluya. Diga conmigo, en Él tenemos esperanza. Lo que nos dice es que sin la gracia de Dios no hay. Si no hay gracia, no hay esperanza. Sin la gracia de Dios no hay futuro, porque por méritos propios nunca podríamos alcanzar esa vida eterna o esa vida abundante que la Biblia habla. Por méritos propios nunca podríamos llegar a una vida eterna. No es por lo bueno que tú seas,
es por su gracia, es por su misericordia. No es por los méritos tuyos, no es por lo bueno tuyo que tú eres, es por lo bueno que Él es contigo. Aleluya. ¿Cuántos creen que Dios ha sido bueno con su vida? Por su gracia que nosotros podemos tener la esperanza de tener un futuro mejor. Es por su gracia que vamos a tener la esperanza de que vamos a recibir una vida abundante aquí en esta tierra. Y no solamente eso, sino también una vida eterna allá en los cielos. Porque dice la palabra de Dios, es necesario que yo me vaya, iré y prepararé morada para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y Él está preparando morada para ti, para ti, para ti, para cada uno de nosotros. Es por la gracia de Dios que a pesar de los errores del pasado y a pesar de las luchas del presente, yo puedo creer que lo mejor está por venir. Amén. Diga conmigo, yo creo que lo mejor está por venir para mi vida. Y no me baso en mis errores del pasado ni a las luchas que estoy pasando ahora, sino por la gracia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Y cuando te digo que lo mejor está por venir, repito esto, no es por lo bueno que tú seas, es por lo bueno que eres. Aleluya. ¿Y sabes por qué? Porque tú eres un hijo, una hija de Dios. Y sobre ti está su gracia. Sobre ti está su gracia, y donde hay gracia hay abundancia, donde hay gracia hay futuro, donde hay gracia hay esperanza, donde hay gracia hay protección. Amén. Aunque hayas tenido errores en el pasado, aunque hayas tenido fracasos y derrotas en el pasado, te quiero decir que estás en el lugar correcto, porque Cristo de poder es un jardín de gracia y podrás volver a dar fruto, vas a poder volver a crecer, a pesar de tu pasado vas a florecer, porque Dios tiene un futuro glorioso para ti y para ti. Cristo de poder es un jardín de bendición y donde vas a florecer. Aleluya. Y no es por los errores, no es por los fracasos, no es por las luchas que has tenido, es por su gracia. Aleluya. No importa lo oscuro de tu pasado, por la gracia de Dios tenemos la esperanza de un futuro mejor. Y lo cuarto que viene, o el cuarto beneficio de la gracia de Dios, es alivio. Diga conmigo, alivio. La gracia no solo trae salvación, no solo trae protección, no solo trae esperanza. La gracia de Dios también trae alivio. Esdras 9:8 nuevamente, de Nueva Traducción Viviente, dice: sin embargo ahora se nos concedió un breve momento de gracia. Nuevamente repita esto: con tan solo un breve momento de gracia. Dice: porque el Señor nuestro Dios ha permitido que unos cuantos de nosotros sobreviviéramos como un remanente. Él nos ha dado seguridad en este lugar santo. Nuestro Dios nos ha iluminado los ojos y nos ha concedido ¿qué? Un poco de alivio en nuestra esclavitud. Así dice la Biblia. Nos ha concedido un poco de alivio de nuestra esclavitud. Un poco de alivio. Una leve gracia de Dios. Un breve momento de gracia de Dios. El pueblo de Israel se había alejado de Dios. Se comenzaron a sentirse culpables. Vino arrepentimiento en ellos. Y viene amargura sobre ellos. Viene un espíritu de amargura, un espíritu de culpabilidad sobre ellos. Pero Esdras ora y se arrepienten. Y vino la gracia de Dios.
Y esos sentimientos de culpa, esos sentimientos de condenación, sentimientos de vergüenza comenzaron a desaparecer porque vino, dice la palabra de Dios, alivio sobre ellos. Y yo estoy declarando en esta mañana que muchos van a salir de este lugar con ese alivio. Saldrás aliviado de toda carga, de todo peso que ha venido sobre tu vida, de todas aquellas cosas. No sentirás más vergüenza porque el alivio de Dios ha venido sobre tu vida. Aleluya. Vino alivio. Las personas que viven en condenación viven en una prisión. Son esclavos de la culpa, son esclavos de la vergüenza. Pero Esdras nos enseña que con la gracia de Dios vino alivio, y sobre ese alivio vino sobre el pueblo de Israel. Y por eso ya no tienes que vivir más en vergüenza del pasado, ya no tienes que vivir más con esas cargas del pasado, porque la gracia trae alivio para tu vida. Aleluya. La gracia trae alivio sobre las cargas del pasado, trae alivio sobre las cargas de culpa, trae alivio sobre las cargas de amargura. No necesitas pagar tus pecados con amargura, con vergüenza o con tristeza. Ellos sentían como que a lo mejor con esto se soliviaron un poco. Que Dios me mire que estoy arrepentido. Que Dios mire que tengo vergüenza de lo que hice. Que Dios mire que tengo pesar por lo que hice. Que Dios pueda mirar que tengo amargura por lo que hice. Que Dios pueda mirar que tengo carga por lo que hice. Eso era lo que ellos estaban haciendo. Si había un arrepentimiento en ellos, querían volver a Dios, porque se dieron cuenta de lo grave que era abandonar a Dios, lo grave que estaba sucediendo, darle la espalda a Dios. Y ellos sentían que posiblemente ellos podían aliviar un poco sintiéndose avergonzados, sintiéndose en culpabilidad, sintiéndose condenados. Pero este día yo quiero decirte que ya Jesús pagó el precio por tus pecados en la cruz del Calvario, y no tienes por qué estar más en aprobio, no tienes por qué estar más triste, no tienes por qué estar más en condenación. Dios ya pagó todas tus culpas en la cruz del Calvario. Dije, ya Jesús pagó todas tus culpas. Aleluya. Cuando Jesús murió por ti, Él pagó la deuda. Así que ya no tienes deuda. Ni ya no tengo más deuda. Y estos hombres se sentían como, ¿cuántos han tenido una deuda en el banco y que la han pagado? ¿Cuántos han tenido una deuda en el banco y que ya la pagaron? Estos hombres se sentían como, yo digo esto, ridículo, cuando Jesús ya había pagado todo el precio en la cruz del Calvario. Y esto es ridículo, de que usted haya pagado todas sus deudas en el banco y que todavía mes a mes usted siga pagando su mensualidad. ¿No está entendiendo? ¿Usted lo haría? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque la deuda está pagada. Aleluya. Yo no sé si usted lo está entendiendo, pero quiero decirle nuevamente que ya Jesús pagó esa deuda de culpabilidad, esa deuda de pecado en la cruz del Calvario. Y sería ridículo que usted estuviera afligido, usted estuviera triste, usted estuviera amargado, porque eso no va a tocar el corazón de Dios. Lo que va a tocar el corazón de Dios es lo que hizo el sacerdote Esdras cuando fue y se postró y vino la gracia de Dios sobre su vida. Y así estoy declarando que la gracia de Dios también está sobre tu vida y sobre tu casa. Aleluya. ¿Cuánto le dan alabanza al Rey? No siga pagando esa deuda. Esa deuda ya ha sido pagada. Tú ya no tienes que pagar nada porque ya Jesús lo pagó. Y Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y si tú estás en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación. No le quieras ayudar a Dios sintiéndote culpable. Dios trajo, ¿qué dice? Alivio. No recuerdes los pecados en tu vida que ya Dios los ha olvidado. Porque Él ya pagó esa deuda.
Todos tus errores del pasado ya no son motivos de vergüenza. Lo bueno y lo malo de tu vida, Dios lo va a usar para un propósito. Así que deja de lamentarte por el pasado. ¿Qué te quiero decir con eso? Que en lo pasado, los errores que tú cometiste, eso te va a llevar a un nivel más alto para poder depender más de la presencia de Dios. Y un día Dios lo va a usar para su gloria. Dios lo va a usar para testimonio. Dios lo va a usar para llevarte al propósito en el cual Él te quiere llevar. Pero no solamente Él te quiere llevar a ti, sino Él quiere que tú también lleves su gracia, para que cuando la gracia de Dios vaya sobre tu vida y donde quiera que tú estés, todas las cosas van a ser transformadas. Aleluya. Dígale al que está a su lado: hoy en este día Dios te va a quitar esa carga llamada culpa, condenación, vergüenza, porque Dios hoy trae alivio en tu corazón. Dale un aplauso al Señor. Yo no sé si parar aquí o seguir. Póngase de pie. Dios me lleva a continuar con lo demás. Yo lo continúo el próximo domingo. Así que acuérdese dónde se quedó. Hay muchos beneficios. Esta mañana yo traigo 7 beneficios y solamente llegué a 4. En el mismo versículo de Esdras 8, Esdras 9, perdón, 9, 8, 9, 9. Allá hay solamente 7 beneficios. Pero todo comenzó. ¿Recuerda usted cómo comenzó? Con una oración. Con una oración de un sacerdote. Con una oración cuando todos lo abandonaron. Sus líderes lo abandonaron. El pueblo, su iglesia lo abandonó. Nehemías se levanta y empieza a construir un muro. El sacerdote ora. Y cuando el sacerdote ora, la gracia de Dios. Cuando tú oras, la gracia de Dios viene sobre tu vida. Amén, amén. Esta mañana yo quiero hacer un llamado muy especial. Es posible que por mucho tiempo tú no has sentido la gracia de Dios sobre tu vida. Es posible que todas las cosas, en vez de que mejoren, han empeorado.